Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Amados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestros vidas, la palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. Si hay un lugar geográfico por el cual los pueblos han hecho la guerra, es la tierra que actualmente ocupa Israel. Esa tierra tiene una posición privilegiada. Está de camino de paso entre Egipto, Asia y Europa. En los tiempos del Antiguo Testamento habían dos grandes imperios: el imperio hitita, en lo que hoy es Turquía, y el imperio de Egipto, y todo el comercio tenía que pasar por esa tierra. Desde aquellos días hasta el día de hoy hay guerra. El 7 de octubre el grupo Hamas atacó a Israel. El día de hoy, con la ayuda del Señor, vamos a determinar si esa tierra se llama Palestina o es la tierra de Israel. Primero entendamos que el nombre original de esta tierra es tierra de Canaán. Tierra de Canaán significa tierra de Cam, porque este era descendiente de Noé. Noé tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Los antepasados de los europeos es Jafet. Los antepasados de Asia, de Medio Oriente, es Sem, y los antepasados de África, Cam. Entonces está diciendo tierra de Cam, que los pobladores de ese lugar eran descendientes de este hijo de Noé. Ahora vamos a ver qué quiere decir tierra de Israel. La palabra de Israel fue el nombre que el ángel le puso a Jacob después de haber luchado toda la noche en Peniel, y significa que ha luchado con Dios.
y es la tierra desde los días de Josué hasta el año 135. Y detengámonos ahí. Israel fue por muchos siglos un pueblo que solo existió en la Biblia. El emperador Adriano, en el año 135 de nuestra era, los deporta. No existía Israel, pero a raíz de la Segunda Guerra Mundial, el 15 de mayo de 1948, Israel regresa a una parte de su tierra. Pero después de la Guerra de los 6 días, en 1967, recuperó por las armas toda la tierra, provocando un levantamiento como guerrillas de grupos islámicos, es decir, de pueblos que adoran a otro Dios, al Dios Alá, que tienen otro profeta de nombre Mahoma. Y estos grupos como Hamas o Hezbollah, de los más conocidos, tratan de expulsar a Israel de la tierra de Canaán, porque esta tierra es tierra de Palestina. Me pregunta usted, ¿qué quiere decir tierra de Palestina? Tierra de filisteos. Los filisteos no eran descendientes de Can ni de Sem, eran de Jafet, eran europeos. Los estudios que se han hecho en el ADN, en los sepulcros de estas ciudades filisteas, dicen que tienen un origen griego. Inclusive sus vasijas no eran como los de la tierra de Can, eran pintadas, muy elaboradas, de origen de la isla de Creta, lo que ahora es Grecia. Están en la Biblia desde los tiempos de Abraham. Cuando Abraham, Isaac y Jacob vagaban por la tierra, ya había una franja que actualmente se conoce como Franja de Gaza, donde habían filisteos. No estaban en toda la tierra, era solo la zona costera que iba desde el límite con Egipto hasta Siria. Los filisteos lucharon contra Sansón. Los filisteos mataron a Saúl. El rey David venció a Goliat, que representaba a los filisteos, y los filisteos esclavizaron a Israel hasta que el rey David los venció. Para entrar a entender por qué los filisteos militarmente eran superiores a Israel, es porque ellos tenían un origen europeo, ellos ya conocían el hierro, mientras en tierra de Israel solo se conocía el bronce y el cobre. Entonces, con una gran ventaja militar, esclavizaron a Israel. Pero los filisteos desaparecieron por entero de esta tierra y de la historia cuando Nabucodonosor II no solo que los derrotó, los deportó y dejaron de existir para siempre. El día de hoy, en esa tierra, en la franja de Gaza, usted encuentra beduinos. Los beduinos son pueblos nómadas de origen árabe, no filisteos que tienen un origen europeo. Habiendo aclarado esto, vamos a la Biblia para determinar cuál es la tierra prometida. Y los invito a abrir sus Biblias en el profeta Ezequiel, capítulo 47, del 13 al 20. Ezequiel, capítulo 47, del 13 al 20. Así ha dicho el Señor Dios: estos son los límites de la tierra que obtendrán como heredad para las 12 tribus de Israel. José tendrá 2 porciones, así la recibirán en posesión, tanto los unos como los otros, porque por ella alcé mi mano, jurando que le había de dar a sus padres. Esta tierra les corresponderá como heredad. Este será el límite de la tierra, por el lado norte, desde el mar grande, en dirección a Hetlón, Lebo Hamá, Seba, Berota y Sibraim,
que está entre el límite de Damasco y el límite de Hamar, y hacia Hazor Hatión, que está en el límite de Jaurán. El límite del norte será desde el lado oriental, será desde Aurán por el medio de Damasco y por el Jordán hasta Galad, y la tierra de Israel hasta el mar oriental y hasta Tamar. Este es el lado oriental. Por el lado del Negev hacia el sur será desde Tamar hasta las aguas de Merida en Cabes, en dirección del arroyo que va hacia el mar grande. Este será el lado sur hacia el Negev. Por el lado occidental, el mar grande constituye el límite hasta frente al Lebo Hamar. Este será el lado occidental. Amados hermanos, esta es una tierra muy grande que va desde Egipto y llega hasta Mesopotamia, es decir, Siria le pertenecería a Israel, y llega hasta el mar Mediterráneo. Y aquí debemos definir algunas cosas. La tierra que originalmente fue tierra de los filisteos, como lo explicaba, era una franja costera que era el límite con Egipto. No era toda la tierra de Israel. Los grupos musulmanes que quieren expulsar a Israel dicen que eso era tierra de los filisteos, cosa que jamás sucedió. Otra cosa que quiero recalcar es que Dios jura, alcé mi mano jurando que le había de dar a sus padres, que Dios jura por sí mismo que esa tierra le pertenece a Israel. Que esa tierra le pertenece a Israel, un juramento que Dios había hecho sobre sí mismo. Entonces, cuando viene un presidente venezolano y dice que Jesús es palestino, está hablando de una incongruencia geográfica, porque Jerusalén pertenecía en aquellos días a tierra de los jebuseos, no tiene nada que ver con los pueblos, las 5 ciudades costeras de los filisteos. Más aún, dejaron de existir hace muchos siglos. Pero ¿por qué se dice tierra de los filisteos? Israel tuvo 3 guerras contra los romanos, y en la tercera guerra, en la tercera sublevación, la sublevación de Bar Kokhba, el emperador Adriano, el emperador romano, se molestó mucho y quiso borrar la memoria de Israel de la historia, y le cambia el nombre a Jerusalén y le pone el nombre de Aelia Capitolina, y le cambia el nombre a Israel como país y le pone Palestina. Cuando usted habla de Palestina o tierra de Palestina, está usando el nombre con que le puso el emperador romano Adriano, que quería borrar la memoria de Israel de la faz de la tierra. Entonces tenemos una porción geográfica, la tierra de Goliat, la tierra que es una tierra costera, de griegos, migrantes, invasores, que llegaron a la tierra de Canaán. Inclusive el nombre original, Peleg o Peleser, significa invasor. Estas personas el día de hoy se quieren arguir, los grupos islámicos, como descendientes de los filisteos, pero no lo son, porque estos son árabes que ocuparon la tierra después de que Israel fuera deportada. Veamos el libro de Éxodo, capítulo 3, del 7 al 8. Éxodo 3, del 7 al 8. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarnos de mano de los egipcios, y sacarlos a aquella tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Amados hermanos, Dios juró por sí mismo que esa era la tierra de Israel, y Él dice que Él había descendido para librarlo de los egipcios y darle aquella tierra que fluye leche y miel.
Económicamente era una tierra espectacular. Imagínese usted un negocio ya armado. Tenían que viajar desde Persia, desde Media, desde Elam, desde Ur, desde los hititas hacia Egipto y viceversa. Y todos tenían que comprar vino ahí, tenían que comprar pan, tenían que comprar trigo. Eso era una tierra que fluía leche y miel. Era negocio redondo. Por eso hasta el día de hoy hay guerra por esa tierra. Es una tierra muy valiosa. Como dato adicional, estos árabes la tuvieron por muchos siglos como un desierto, tierra inútil que amontonaba arena. Con la llegada de Israel y sus inventos, recalco que son inventos agrícolas, el riego por goteo, ellos han hecho florecer el desierto. Y el día de hoy hay grandes bosques en lo que una mala administración la tuvo como desierto. Habiendo aclarado eso, mis queridos hermanos, veamos a quién pertenece esta tierra. Y los invito a abrir Josué, capítulo 14, del 1 al 2. Esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad de la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y las cabezas de los padres de los tribus de los hijos de Israel. Por suerte se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés, que se diera a las 9 tribus y a la media tribu. Josué reparte la tierra de Israel. Antes de Josué, Israel era nómada en esa tierra, no era dueño de la tierra. Abraham, Isaac y Jacob estaban de paso, era tierra de cananeos, no era dueño de la tierra. Viene Josué, el descendiente político de Moisés, que lideró a Israel y conquista la tierra o la mayoría de la tierra y la reparte en las 9 tribus y media. La repartió por disposición de Dios. Esa tierra le pertenece a Israel. Y muchos dirán, pero eso es injusto. Y los habitantes de esa tierra, pero eso lo dice el Señor en el libro del profeta Jeremías, capítulo 47, versículos del 1 al 4. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de los filisteos antes que Faraón destruyese a Gaza. Así ha dicho Jehová: he aquí que suben aguas del norte y se harán torrente, inundarán la tierra y su plenitud, y la ciudad y los moradores de ella, y los hombres clamarán y lamentará todo morador de la tierra por el sonido de los cascos de sus caballos, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas. Los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos, a causa del día que viene, para destrucción de todos los filisteos, para destruir a Tiro y a Sidón, todo aliado que se les quede todavía, porque Jehová destruirá a los filisteos, al resto de la costa de Caftor. Amados hermanos, este versículo nos da abundante información. En primer lugar, nos dice de dónde vienen los filisteos. Nos dice que son de la costa de Caftor, y la costa de Caftor es la isla de Creta. Muchos arqueólogos dicen no saber, aunque su ADN marca ADN de descendientes de Jafet, griegos, y sus vasijas también lo dicen así. La Biblia es muy clara, son de la costa de Caftor. Segundo, mis amados hermanos, que Dios mismo se iba a encargar de destruir a los filisteos, como así sucedió en el reinado de Nabucodonosor II. Dejarían de ser pueblo para siempre, porque atacaron a Israel, lo hicieron esclavos, mataron a Sansón, mataron a Saúl, enfrentaron a David. Pero Dios vengó a su pueblo, destruyéndolos para siempre.
Pero entendamos algo, que está detrás de los filisteos y de todo pueblo que ha luchado contra Israel. Y esto lo va a encontrar en Apocalipsis capítulo 12 del 1 al 5. Apocalipsis 12 del 1 al 5. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Amados hermanos, quien trata de destruir a la mujer vestida del sol y a su descendencia es el dragón escarlata, que se llama Diablo o Satanás. Él quiso destruir a Israel desde su formación. Él quiso que no nazca Jesús cuando mata a los niños inocentes en Belén. Él persiguió en la iglesia y el día de hoy trata de destruir el plan de Dios, porque Dios es el que ha regresado a Israel a su tierra. Muchas veces queremos ver milagros, y el milagro más grande de la historia ha sucedido frente a nuestros ojos. Todo el sector geográfico donde está Israel no es cristiano ni judío, es de religión musulmana. Países con armas atómicas, países con infinidad de soldados, con muchas tropas: Irán, Irak, Egipto, Jordania, Libia, Marruecos, Turquía. Sería imposible que Israel regrese a su tierra, pero regresó a su tierra. ¿Por qué? No lo dice el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. El arcángel Miguel es el gran príncipe que está de parte de Israel y que está para defenderlos ante el ataque de la bestia, del dragón escarlata y sus huestes. Usted sabe que el reloj profético de Dios es Israel, que Jesús regresa al monte de los olivos, como así lo prometió, añadiendo algo que todos los creyentes sabemos: regresa a vengar su pueblo, a vengar a Israel. Pero ¿qué sucede el día de hoy? Israel siempre fue un pueblo que fue esclavo, y el día de hoy es una potencia militar. Israel es más pequeño que la provincia de Manabí y se ha impuesto en las guerras más increíbles que se puede imaginar: la guerra del Yom Kippur, la guerra de los 6 días, la guerra del Canal de Suez. Y tecnológicamente y militarmente son muy avanzados, pero esto ya lo había dicho Dios en el libro de Zacarías, capítulo 12, versículos del 6 al 9. Libro de Zacarías, capítulo 12, del 6 al 9. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra y a todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá.
En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Esto está sucediendo el día de hoy. Los débiles de Israel son como la casa de David. Y sabemos que el rey David era un rey militar, que era un valeroso soldado, que aunque era pequeñito y joven, no le tenía miedo a Goliat, que era un hombre gigante y militar. Y el que entre ellos fuere fuerte será como el ángel de Jehová mismo. Por eso un país que es más pequeño que nuestra provincia de Manabí se bate contra Irán, contra Irak, Egipto, Libia, Siria, Arabia, y no pueden contra él, porque Dios pelea a favor de ellos, porque el arcángel Miguel se levantó a favor de ellos y nadie los va a derrotar, porque Dios es invencible y todopoderoso. Nadie, ningún hombre puede contra nuestro Dios. Amados hermanos, tenemos la profecía que está sucediendo en nuestros días. El esclavo de filisteos, de moabitas, de amonitas, de egiptos, de sirios, de medopersas, de asirios, de babilónicos, de romanos, de griegos, hoy en día no es esclavo, es fuerte militarmente, porque el Señor está con ellos. Quizás usted me pregunta, pero si son países tan grandes y poderosos, ¿por qué no enfrentan a Israel? Porque ya lo hicieron y los derrotó. Entonces ellos financian grupos armados como Hamas o Hezbollah. Les recuerdo que en la guerra de los 6 días se unieron 4 ejércitos contra Israel y en 6 días Israel los venció. Entonces ya no pelean frente a frente. Financian estos grupos, les dan armas, les dan plata, los entrenan para luchar contra Israel. Y no pudieron, ni pueden, ni podrán, porque nuestro Dios es invencible. Y la palabra profética del Señor se va a cumplir. Dios ha escogido a la descendencia de Abraham. Y después del rapto de la iglesia, ellos tendrán que ser perseguidos, pero no por guerra, sino por las estrategias del anticristo. Pero permítame decirle cuál va a ser el fin de esta guerra. Antes de leer el texto sagrado, alguien me preguntaba si algún día íbamos a encontrar solución a la guerra por la tierra de Israel. Y yo le dije, lo dudo, porque cuando David mata a Goliat, ya era una guerra vieja. ¿Cuántos miles de años han pasado? Y sigue la guerra por esa tierra. Veamos Apocalipsis capítulo 19, del 19 al 21. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Amados hermanos, acabamos de leer el texto sagrado de lo que va a suceder en la batalla de Armagedón. Armagedón es un valle que se encuentra fuera de la ciudad de Megiddo, es un valle gigantesco, y el anticristo y los reyes de la tierra van a estar ahí reunidos para luchar contra Jesús de Nazaret. Van a querer derrotarlo, pero no podrán contra Jesús. No podrán contra Jesús. ¿Y qué nos dice el texto sagrado? Que serán lanzados vivos el falso profeta y el anticristo en el lago que arde con azufre. ¿Y qué pasa con todos los presidentes, con todos los reyes, con todos los ejércitos que estén ahí contra Israel?
La espada que sale de la boca de nuestro Señor Jesucristo se encargará de ellos, y las aves del cielo se saciarán de ellos. ¿Qué podemos resumir en este día? Hay guerra por la tierra de Canaán, tierra que tenemos nosotros en la Biblia de los días de Josué, y apartamos quiénes son los filisteos y quiénes son los de Israel. Los filisteos, como nos dice el texto sagrado, son las costas de Caftor, lo que ahora es Creta, pueblos de origen griego, que dominaron Israel como esclavos porque ellos conocían el hierro, metal que no conocía en tierra de Israel. Tierra de Israel es a partir de Josué, que reparte la tierra entre las 9 tribus y media. Que la tierra de Palestina es una franja costera, no es todo el país, como erróneamente lo dicen, y este nombre lo puso el emperador Adriano para quitar la memoria de Israel de ese lugar geográfico. Que lo que sucede el día de hoy es que se levantó el arcángel Miguel a favor de Israel y que Dios mismo pelea por ellos. Profecía que estamos viendo frente a nuestros ojos. Que el final de esta guerra será en el valle del Megido, en la batalla de Armagedón, cuando el anticristo, el falso profeta y todos los presidentes y reyes que estén contra Israel tendrán que luchar contra nuestro Señor Jesucristo. El falso profeta y el anticristo serán lanzados al lago de fuego, y nuestro Rey y Salvador matará en ese valle a todos los ejércitos que estén contra Israel. Esa tierra le pertenece a Israel porque así lo juró Dios. Porque el mandato británico en 1948, que era el dueño de la tierra, dispuso que ellos regresen a esta. Y el día de hoy está el pueblo de Israel fortalecido por nuestro Dios. La iglesia cristiana ha sido la mayor aliada de Israel en oración con recursos, recordando que nuestro Dios es invencible, y a todos los líderes políticos y países que se levanten contra Israel, nuestro Dios los destrozará. Amados hermanos, usted escoja a quién seguir, a Israel o a Palestina. Personalmente, nosotros seguimos al Dios vivo y verdadero y apoyamos a Israel. Dios lo bendiga y adelante en Cristo.